Hola jóvenes, muy buenas tardes. Hoy iniciamos una nueva sesión en el curso de Cultura Artística. Hoy día tiene que ver con la imagen que ustedes están viendo y a ver sobre lo que están viendo. ¿Hay algún voluntario? ¿Qué dice ahí lo proyectado en la pantalla? Profesor, buenas tardes. Hola, hola, Marjorie. Ahí dice, somos un país que baila, disfruta danza. Ajá, correcto, muy bien. Somos un país que baila y luego dice disfruta danza. Muy bien. Y cuando decimos que somos un país que baila, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál será nuestro tema de hoy día? A un país que está lleno de diferentes tipos de bailes, pues, de danzas, ¿no? Correcto. Ajá, muy bien, correcto. Profesor, Muy bien. ahí dice que somos Hola, Rachel. un país sociable, ¿no? Que disfruta el baile. Correcto, muy bien. Excelente. Y ustedes saben, el Perú, ustedes más o menos se imaginarán que el Perú desde cuándo más o menos comenzó a expresar su danza. ¿Se imaginan cómo ha sido antes la danza de nuestros antepasados? ¿Se imaginan? Ay, ¿cómo se imaginan ustedes? A ver. Profesor, creo que la danza viene desde la edad de Cristo, desde, desde aquellos tiempos de los romanos, ¿no? En todos esos tiempos, ¿no? Cuando, em, ay, se me fue la palabra, pero ya existía desde hace muchos años, profesor, ¿no? Desde los primeros, desde los primeras civilizaciones, podría decir. Civilizaciones, correcto, muy bien. Desde las primeras civilizaciones, correcto. Muy bien. Es cierto lo que dice su compañera, pero ahora vamos a centrarnos en lo que nos Profesor, dice, ¿no? Somos un país. A ver, Marjorie. Hola, Marjorie. Te escucho. creo que la danza se empezó desde que hubo ya la función de las culturas, tanto las europeas con las americanas y las africanas, ¿no? Desde ahí ya empezó lo que es la danza, ya pues en el Perú ya. Correcto. Antes, Melissa. o sea, los antepasados hacían su danza para el tema de los dioses, ¿no? Al dios sol, al dios no sé qué, no sé cuánto. Creo que algo así, ¿no, profesor? Ajá, correcto, claro. Somos un país que baila, un país, estamos refiriéndonos nosotros al Perú, ¿no? Somos un Perú que baila, disfruta danza, todavía dice, ¿no? Entonces vamos a centrarnos exclusivamente aquí en el Perú. ¿Ustedes se imaginan? Ya lo ha dicho su compañera, que para, en épocas para la luna, la ucupacha, a todos nuestros dioses. ¿Y cuáles eran sus bailes en esa época? ¿Se imaginan cómo serían sus bailes en esa época? ¿Alguien por ahí tendría una idea de cómo serían sus bailes en esa época? Eran así tipo saltando, esos tocando creo sus bombos, algo así. O sea, su instrumento era solamente, era todo a la vez ¿cómo es? Clasificable, creo, ¿no? Ya, correcto, muy bien.
Muy bien. Entonces, nosotros vamos a iniciar nuestro recorrido de la danza antes que llegaran los españoles. Antes que llegaran los españoles, bueno, nuestros hermanos incas tenían sus actividades religiosas, agrícolas y una serie de hechos, pero entre estas actividades, por ejemplo, para la siembra, lo hacían cantando. Para la cosecha también nuestros antepasados también lo realizaban cantando, ¿no? Para la siembra, la cosecha, para los dioses como el sol, la luna también lo hacían cantando. Éramos una sociedad, pues, como dice aquí, somos una sociedad que baila, siempre, toda la vida ha bailado. Entonces vamos a leer un poco de cómo es nuestro recorrido en Perú, Colombina. Colombina porque antes de la llegada de Colón, ¿no? Época antes de la llegada de Colón hasta nuestros días, hasta hoy, dice ahí, ¿no? Por Caterine Martínez. Ella es la que nos escribe acerca de la evolución de la danza en el Perú. Nos estamos centrando únicamente de la danza en el Perú. ¿Ah? Vamos a hacer un recorrido, pues, con respecto a nuestra danza. A ver, una voluntaria, para que nos pueda leer evolución de la danza en el Perú. Melissa, te escucho, Melissa. La evolución de la danza del Perú no se detuvo con la época colonial, al contrario, esta expresión artística sigue transformándose en nuestros días. En la actualidad se han desarrollado danzas contemporáneas como el ballet. La danza del Perú es una forma de expresión artística que ha evolucionado desde la época precolombina hasta nuestros días. En un principio, los bailes y las danzas peruanas estaban relacionados con los rituales religiosos, el culto a los dioses y la agricultura. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, este segundo párrafo, ¿a qué nos hace alusión? Dice, la danza en el Perú era una forma de expresión artística. O sea, lo hacían a manera de arte, ¿no? Que ha evolucionado desde la época precolombina hasta nuestros días. Cuando hablamos, le digo, precolombina es antes, colombina viene de la palabra Colón, antes de la llegada de Colón. Oye, ¿quién es Colón? ¿Por qué decimos precolombina o quién es Colón? ¿Se acuerdan quién es Colón? Cristóbal Colón, profesor. Cristóbal Colón. ¿Quién es? Correcto, Cristóbal Colón. Muy bien, sí, correcto. ¿Qué descubrió Sudamérica? Ajá, correcto, muy bien. Llegó a América, sí, correcto, en busca de nuevos territorios. Correcto, muy bien, excelente. Y nos está diciendo que en un principio los bailes, la danza peruana, estaba relacionado con los rituales religiosos, el culto a los dioses y a la agricultura, ¿no? Estaba relacionado a eso, al culto, a la religión, a la agricultura. Porque en esa época se realizaba, pues justamente, ¿no? Se rendía culto a los dioses, y además se realizaban actividades rituales, ¿no? Mágicos, religiosos. Entonces, poco a poco ahí tenemos. ¿Y qué danzas tenemos ahí en imagen? ¿A qué nos representan esas danzas? Costa, sierra y selva, profesor. Costa, sierra y selva. Las regiones costa, sierra y selva. La región Marinera, Guaylas. Marinera, Guaylas y el otro es de danza típica, pues. La danza típica. Ya, correcto. Muy bien. Y en la selva, a ver, coméntenos cómo es nuestra danza en la selva, a ver, coméntenos, ¿cómo es?
¿Ha ido evolucionando? ¿Se ha mantenido? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿cómo es nuestra danza en la selva? Es en nuestra selva son las músicas típicas, ¿no? Por eso las pandillas. Creo que sí han tenido un poco de evolución, ¿ah? En lo que es las vestimentas también. ¿Mm? ¿Cómo es eso de la evolución en cuanto a la vestimenta y en cuanto a la música? ¿Cómo ha ido evolucionando la danza en la selva? ¿En qué sentido ha ido evolucionando? Me dicen en la vestimenta y qué en la música. Dicen. A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? A ver si alguien nos comenta cómo es nuestra... Osías, te escucho, Osías. ¿Cómo es la danza en la selva? Sí, profesor, muy buenas tardes con todos. Poquito tarde, pero bueno, en fin. Bueno, se viene percibiendo en lo que se refiere a la danza, va relacionando, ¿cómo te puedo decir? Un poco más folclórica, un poco más movida, ¿cómo te puedo decir? Existen más concursos, ¿no? Por decir, siempre se nota de eh, la parte de la selva, lo que es Loreto, hay intercambios con la parte de Moyobamba, la parte del sur, Jujuy, Moyobamba, hay concursos, ¿sí? Por eso, en ese contexto, para mí, digo, ha venido evolucionando, va haciéndose más culturizado, más educado, más fomentado, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Y la vestimenta cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido evolucionando en cuanto a la vestimenta? A ver, coméntenos un poco. Así era, así en la actualidad era así era la vestimenta hace muchísimos años atrás, así Profesor, como es la actualidad, Marjorie. A ver, profesor, creo coméntanos, que Marjorie. la vestimenta ya viene de acuerdo a cada tipo de danza que bailas, ¿no? Por ejemplo, hay unas danzas que bailan con la misma vestimenta desde de un principio que han utilizado con eso, con hojas de no sé qué, creo lo que le hacen. Uh-huh. Sí, correcto, Y correcto. por eso digo, y ahora ya pues que hay más músicas, digamos, modernas o no sé qué que han ido creando, ya las vestimentas están, ya lo cosen ya pues, ¿no? De tela, ya no utilizan ya lo que es hojas o sogas de plantas, sino ahora utilizan ya también lo que es tela. Ajá, correcto, muy Aló, hola. bien, excelente, Hola, profe, en cuanto a la vestimenta, aló, muy bien. Eso de ahí escucho, sí, algo quería hablar. sí, en cuanto a la vestimenta ya se va, ya no solamente usa la tela, no solamente la pintura, el achiote, entre otras cosas, bueno, sus herramientas, ¿sí? Haciendo representación a la cultura de la selva. No solamente eso, ya se ve más bien la vestimenta ya industrializado, ya, ¿sí? Va la industria, ya sale más afinado, más llamativo, que representa a la anaconda, a la mariposa, que representa a la cañabrava, lo representa, no sé, a la yagmama, dice, a la sirena, ¿sí? O sea, se nota cuando hay la representación artística, cuando existe las fiestas culturales, las fiestas de San Juan, los reinados, sobre todo, entonces se nota lo que se desprende, lo que se llama la costumbre, ¿no? No se refleja ahí, ¿no? Cómo es nuestra cultura. Excelente, muy bien, Osías. Si ustedes pueden ver ahí a ese danzante, por ejemplo, tiene un en sus manos, tiene algo que tiene ahí en su mano al caballero y también a la señorita, también tiene
una vasija, ¿no? Las características propias de, o sea, bailamos haciendo alusión a nuestras características propias de la zona. Rachel, ¿algo nos quiere decir Rachel? Ay, sí, profesor. Lo que Ajá. está, cómo ha ido evolucionando en cuanto a la vestimenta, quería contar un poco en eso. Pues, anteriormente sí se usaba lo que son las vestimentas de tela, sino que era un poco más al aire libre, se mostraba un poco más de nuestras curvas, los antepasados, ¿no? Los hombres, por ejemplo, solamente se tendían a poner como faldones hechos de telas o de paja, y las mujeres se ponían sus blusitas pequeñitas con solditos. Ahora, también va de acuerdo a cada, por ejemplo, la selva es uno solo, pero hay diferencia. Por ejemplo, esto lo que está mostrando ahorita es de lamas, ¿no? Es una cultura lamista porque ahí está su tiesto, y la vestimenta que maneja la señorita es de lamas, como una llanacita, lo otro es a lo selvático, ¿no? Y también hay diferencias de eso. Ahora, si por ejemplo acá en nuestra provincia de Bellavista, yo cuando vine todavía no había eso, pero donde yo he nacido sí, había ese es en El Dorado, San José de Sisa, como era la vestimenta anteriormente, ¿no? Como estaba diciendo, hecho de tela, pero la blusa era a la altura del pupo, y las falditas eran minifalda, y el hombre solamente se manifestaba con un tipo faldón hecho de paja o de tela, y el resto era pinturas. Y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando en la tela, que ahora es casi la mayoría tapado, este, y ya no se usa lo que es lo, los materiales netamente de natural, de los árboles, ¿no? Las flores, las pancas de maíz, o las capas de plátano, como se llama. Correcto, muy bien, excelente, muy bien. En la selva siempre se ha utilizado las cosas naturales, ¿no? La vestimenta lo hacían a base de las plantas, ¿no? De las hojas de las plantas. Igual lo utilizaban las mujeres, que poco a poco ha ido evolucionando, sí, ha ido evolucionando ya con este aporte de la tecnología, ¿no? Y de la industria, lo ha dicho Osías en un momento. Bien, entonces, a ver, ¿cómo sigue esta evolución? ¿Cómo sigue esta evolución de la danza en el Perú? A ver, alguien que nos apoye con la... Marjorie, te Ya, escucho, profesor. Marjorie. Dice, sin embargo, durante la época de la conquista, los bailes del Perú se fueron adaptando. Dicha adaptación se hizo para incluir elementos europeos y africanos, las dos culturas principales que fueron introducidas en el territorio del país. ¿Continúo? A ver, pero hay algo interesante aquí. Dice que dos culturas han sido uno de los que han influenciado en el Perú, tanto los europeos como los africanos, ¿no? Entonces ya comienza la transculturización de la danza en el Perú. Han venido no solamente de los europeos, sino también de los africanos, ¿no? Bien, seguimos entonces. A ver si nos ayuda. Marjorie. Okay. La música que acompaña estos bailes también es una mezcla de los sonidos de los pueblos aborígenes inca. Orígenes. Está mal escrito entonces. Aborígenes, sí está bien, Inca. aborígenes. Ya, O sea, naturales de acá, Inca. Quechua y aymara, así como de los ritmos españoles y africanos. Del mismo modo, muchos de los bailes de esta nación dan fe de las creencias de los pueblos aborígenes y de cómo éstas se fusionaron con las religiones europeas. Las danzas peruanas que se observan en la actualidad son una amalgama que demuestran la riqueza cultural de esta nación.
Correcto, muy bien. Entonces, poco a poco, las culturas europeas y africanas han ido incorporando, ¿sí?, a la danza peruana, han ido haciendo una mezcolanza, pero no solamente en los bailes, sino también en la música, ¿no? Han ido incorporando música de tal manera que tengamos en la actualidad ya una amalgama de una riqueza que, ¿no?, que actualmente la tenemos, ¿no? Pero han venido siendo incorporados de otros lugares. Las danzas prehispánicas, vamos con las danzas prehispánicas, o sea, prehispánicas antes de los españoles, hispánicas de España, antes de la llegada de los españoles. A ver, ¿cómo era la danza antes de la llegada de los españoles? A ver, comenta, a ver a uno que lea, uno que pueda leer. Las danzas Dice, prehispánicas. Ah, ya. Ajá, correcto. dice las danzas ante la llegada de los españoles, los pueblos nativos del Perú ya habían, prehispánicos. Los pueblos nativos de Perú ya habían desarrollado la danza. Los hábiles de este periodo trataban temáticas relacionadas con la agricultura, la cacería, la guerra y el culto a los dioses. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces acá hay una imagen, ¿no? Están tocando, ahí viene la música, ¿no? ¿Y qué está haciendo? ¿Qué hay ahí? Ahí están, a ver, ¿qué pueden observar ahí? ¿Qué idea nos dan esa imagen? Bueno, aparentemente, ya. Según lo que está haciendo una de las personas ahí en la imagen, ¿no? Que está alzando hacia arriba, ¿no? Y se ve un sol. A mí parece que están con una alabanza a su dios sol, ¿no? Bueno, algo así. Claro, están adorando al sol. Ya, correcto. Y con respecto a la música, o sea, ahí con respecto a la música, miren qué instrumentos utilizaban. La flauta, el bombo y esta, ¿cómo se llama? No sé cómo se llamará. Tiene el señor de mí. Flauta y el bombo. La zampoña. Ya, correcto, muy bien. Ya está, muy bien. Entonces, así eran nuestras representaciones, nuestra música antes de la llegada de los españoles. Teníamos nuestra música, teníamos nuestra danza. Los incas, cuando se iban a la guerra, se iban cantando. Iban a la guerra, tenían entonaciones guerreras. Cuando las mujeres iban a cosechar, cosechaban cantando. Los hombres, cuando iban a cultivar, lo hacían cantando. Entonces, estos cantos relacionados con la agricultura, también hay cantos relacionados a la caza, de cazar, ¿no? Con Z. Cantos relacionados a la guerra, cantos relacionados, en este caso, por ejemplo, a los rituales, a las alabanzas a los dioses. Por eso que ella, en un primer inicio, que somos un país que baila y que danza también, ¿no? Bien, seguimos entonces, bailes de la época prehispánica. A ver, ¿cuáles son esos bailes de la época prehispánica? Tenemos la huella de los incas. A ver, ¿cómo era la huella de los incas? A ver, Rachel, te escuchamos, Rachel. La huella de los incas, dice. Un ejemplo de danza prehispánica es la huella de los incas, también conocida como huayno. Este baile se acompaña con una canción cantada en quechua. Por este motivo, se considera que el huayno es uno de los bailes peruanos con raíces aborígenes más fuertes. ¿Seguimos, huayno, mam? Ah, sí. El huayno evolucionó del huayñucuni,
Este último era también un baile aborigen de carácter íntimo, tan íntimo que no se practicaba en público. Posteriormente surgió el huayno, el cual varía de una región a otra. Por ejemplo, el huayno del norte se caracteriza por pasos alegres y enérgicos. En cambio, el huayno del sur presenta ritmos más lentos. Por último, el huayno del centro tiene ritmos rápidos acompañados por canciones con letras trágicas. Correcto, muy bien. Entonces ahí tenemos los tipos de huaynos, tanto en el norte, en el centro y en el sur, ¿no? En el huayno en el norte, pasos alegres y enérgicos, ¿no? Y en el, en el huayno del centro, rápidos, ¿sí? El huayno del centro. Mientras que en el sur eran con ritmo más lento, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí la huella de los incas, era la huella de los incas que conocida también como huayno, ¿no? Otro baile era el huanca. Estamos hablando de la antes de la llegada de los españoles, los huancas, el baile del huanca, o la danza del huanca, ¿no? A ver, alguien que no pueda leer la danza del huanca. A ver si nos ayudan. O la lecturita es es originaria de la región Amazonas del Perú. A ver si nos ayudan, Melissa. La danza huanca es originaria de la región Amazonas del Perú y se practica en la ciudad homónima. Este baile estaba relacionado con los rituales religiosos de los aborígenes peruanos. Principalmente se realizaba para garantizar una buena cosecha. Hoy en día, este baile se sigue ejecutando cuando hay actividades relacionadas con la agricultura. Ajá, muy bien. Entonces es un baile, el huanca es propio, ¿sí? Es de acá, de esta zona, de aquí de la selva, región Amazonas del Perú, ¿no? Entonces está relacionado con la agricultura. Ahí tenemos a las jovencitas, ¿sí? Y también miren la vestimenta, también hay una boa, ¿no? Boa es. Y hay una combinación también ya de la vestimenta también, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces. Y tenemos también, ¿qué otra danza? ¿Qué otro baile? Marjorie, El te escucho, Marjorie. Saracutipay, profesor. Ajá, correcto, muy bien, Saracutipay. Saracutipay quiere decir el cultivo del maíz. Esta es una danza de origen inca. Es una representación bailada del trabajo de los agricultores aborígenes. El Saracutipay demuestra la disciplina, el trabajo grupal y la constancia que caracterizaron a las culturas incas del Perú. Correcto, muy bien. Entonces, mírenme, aquí el Saracutipay nos dice algo fundamental. Es una representación bailada del trabajo de los agricultores aborígenes. ¿Sí? El Saracutipay demuestra la disciplina, dice acá, el trabajo grupal y la constancia que caracterizaron a la cultura inca del Perú. ¿Sí? Ahí tenemos, actualmente también lo vienen representando, ahí tenemos, ¿sí? La disciplina, el trabajo y la constancia, dice, ¿no? Ahí tenemos una representación del Saracutipay. Entonces, estas son nuestras danzas que hasta la actualidad se vienen representando, ¿sí? Pero que también han sido realizadas en épocas antes de la llegada de los españoles. Y ahora, antes de la llegada de los españoles, ¿qué danzas se realizaban en la selva?
¿Saben qué danzas se realizaban en la selva antes de la llegada de los españoles? La danza de los dioses, Ya, ¿o correcto. no? Sí, sí, correcto, correcto. Aquí en la selva, ¿cómo se realizaba la danza? A ver. ¿Cómo se realizaban las danzas aquí en la selva? ¿Alguien por ahí? ¿Cómo se realizaba la danza aquí en la selva? Profesor, ¿puedes repetir tu pregunta? Disculpa, no la escuché muy bien. Claro, claro. ¿Cómo se realizaba la danza aquí en la selva antes de la llegada de los españoles? Ah, la danza. Ajá, sí. Creo, con los sonidos de los animales. Ya, los sonidos de los animales. Ya, Los cantos de los pájaros, han empezado, como si les picara la hormiga zapateando. como que se le picara Ya la con hormiga la llegada zapateando. de con la llegada de los españoles ya han mejorado porque ellos trajeron otra dinámica ya. Ujú. Claro, exactamente. Bien, miren, si ustedes ven danza por al trabajo, ¿sí? A a la siembra, entonces esta danza es de manera grupal, ¿sí? Participan mucha gente ahí, porque en un trabajo, cuando llegaron los españoles, el trabajo era grupal, no era un trabajo independiente, porque todavía no había la estrategia, la separación del trabajo. Tú para acá, tú vas el puente, tú haces hay que hacer tu casa, otro hay que hacer los caminos. No. Si hay que hacer el camino, toda la comunidad se organizaba para hacer el camino. Si hay que hacer una casa, la comunidad se organizaba para hacer una casa. Si hay que hacer un puente, la comunidad se organizaba para hacer un puente. Entonces era un trabajo de manera grupal. Y cuando realizaban las danzas, también lo realizaban de manera grupal. Por ejemplo, tenemos la danza de la pandilla, por ejemplo. ¿Cuántos bailan en una pandilla? Me pregunto. ¿Tiene un número? Un grupo, Más profesor, es un grupo. Bailan un grupo. No, no Precisamente tiene no se nombre. sabe cuánto. exactamente, pero es un grupo, ¿no? Exactamente. Sí, pero Marjorie, no te se escucho, sabe Marjorie. cuánto. Te estaba diciendo, profesor, que bailan un grupo, exactamente, Claro, no no se se sabe sabe cuánto cuánto exactamente. participa. Exactamente, no se sabe cuánto. Entonces, es de manera grupal. Pero cuando han llegado los españoles tenían un pensamiento más individual que grupal, mientras que las comunidades aquí en el Perú se hacían trabajos grupales, los españoles ya optaban por los trabajos más individualizados. ¿Sí? Les ganaba la ansiedad. Entonces, en el Perú, ¿no? Aquí en el Imperio Inca, ¿no? El trabajo era grupal. Entonces, cuando han llegado ya los españoles, ya nos comienza a influenciar ese baile que, por ejemplo, aquí en la selva se ha resistido al baile casi individual. ¿Por qué bailan, por ejemplo, las parejas de dos? ¿Por qué? Porque ha sido una influencia ¿de quién? De los españoles. Porque en realidad nosotros nunca, o casi muy pocas veces, o extrañas veces, se realizaba el baile así en pocas personas. Siempre ha sido un baile grupal.
Perú siempre se ha caracterizado por eso, o el Imperio Inca se ha caracterizado por eso, de manera grupal. Pero cuando vienen ya los españoles, ya nos vienen incorporando nuevas formas de comportamiento, nuevas formas de baile, y poco a poco ya se han ido disgregando, pero la selva siempre mantiene eso. Por ejemplo, es algo característico. ¿Por qué no llegaron tanto a la selva los españoles? Porque en esa época la selva era un lugar inaccesible. Entonces, no podían llegar fácilmente. Entonces, por eso que la selva todavía mantiene estas características propias del lugar. Y entonces tiene una característica muy alegre, ¿no? Es en cuanto al baile. La música también, su música es en doble sentido. También tiene en el doble sentido de la palabra tiene, ¿no? Ustedes buscan una música, por ejemplo, de aquí a ver, de un grupo musical, a ver, por acá un grupo musical, a ver si me ayudan, aparte del grupo 2000, otro grupo musical, de aquí de la selva, uno más sonado. Internacional Yurimaguas. Exactamente, lo de Internacional Yurimaguas. ¿Han escuchado ustedes la música de Internacional Yurimaguas? La música. Sí, profesor, sí. ¿Cómo es? A ver, ¿qué nos dicen la música del Internacional Yurimaguas, mayormente? El doble sentido, lo que estabas hablando, profesor. La música dice por ahí, ¿no? Ah, exactamente. Por ahí no, exactamente. Entonces, en el doble sentido, y entonces, ese doble sentido que tiene la selva es muy diferente, por ejemplo, cuando nos hablan de la música costeña, por ejemplo, ¿no? Del norte costeño. Por ejemplo, en la época inca, porque esto está relacionado con la literatura, y Mariano Melgar ha sido uno de los autores de los llamados urpis, ¿no? Y decía, una paloma yo he criado con toda mi alma, la he querido, ahora por eso me abandona sin que le dieran ningún motivo. Por ejemplo, ¿no? ¿A quién lo relacionaba con la paloma? A la mujer. Tenía una paloma yo he criado, o sea, a una jovencita, a una persona relacionada con toda mi alma la he querido, dice Mariano Melgar. Ahora por eso me abandona sin que le diera ningún motivo. Entonces, esa relación de hacer entre la naturaleza, que es la paloma, y la mujer, ¿no? Entonces, en la costa, por ejemplo, le canta Agua Marina, por ejemplo, en relación, vuelve palomita de mi vida, vuelve a tu nido, por favor. Entonces, también tiene la tendencia hacia la naturaleza, vuelve palomita, te lo pido por favor. Entonces, la relación entre la mujer y la naturaleza que se lave. Pero, sin embargo, Internacional Yurimaguas, no, el Internacional Yurimaguas hace una música más en el doble sentido, ¿no? Y que nos hace reír, nos hace bailar, nos hace saltar, entonces mucho más alegre. La selva se caracteriza por esa alegría. Entonces, los turistas, por ejemplo, que vienen de otros lugares, vienen a Tarapoto y de Tarapoto ya comienzan a irse a diferentes lugares. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos de Bellavista, de Tarapoto, de Juanjuy y de otros lugares? Tenemos que ir capturando a los turistas, ir rescatando parte de lo nuestro para que nuestro turista venga a hacer invierta. Basta con un pasaje que ha llegado a nuestro lugar, ya es suficiente ya. Porque el turista una vez que llega va a buscar un alojamiento, va a buscar un restaurante, va a buscar algo de recuerdo que van a llevar para sus lugares, una foto, algo por ahí, comienza a hacer las inversiones. Y eso es que se busca justamente, ¿no? Generar identidad en los estudiantes
y decirle de que verdaderamente nosotros somos un país rico y que nosotros también, con toda nuestra riqueza cultural, también somos un país, especialmente en la selva, de lugares alegres, ¿no? Entonces, hacia eso queremos orientarnos, ¿no? A desarrollar una identidad cultural a través de la música, de la danza. La música nos representa, la música de la selva, ¿no? Por ejemplo, el Juaneco y su bueno, de la hilandera. ¿De dónde? ¿De qué parte? ¿De qué? ¿De Costa, Sierra, Selva? ¿De dónde es? De la selva, profesor. Ajá, claro, la selva. Imagínense que en Lima, por ejemplo, así nomás no ingresaban las agrupaciones musicales, pero Juaneco y su combo logra introducirse en la selva, en Lima. Entonces fue una de las primeras agrupaciones musicales que llegó a Lima y se incorporó la música selvática, y entonces Juaneco y su combo comienzan a sonar representando a la selva. ¿Qué hubiera pasado si Juaneco y su combo no hubiera llegado a Lima? Casi muy poco sonaría la música de la selva. Pero bien, entonces, eso es lo que queremos que hacer, rescatar y gozar también de nuestra música, de nuestras danzas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como trabajo ahora? ¿No? A ver, vamos a ver el punto acreditable. A ver, Melissa, te escuchamos. Dice, elabora un traje típico con material reciclable para una danza de tu comunidad. Ajá. Entonces, entonces vamos a rescatar, ¿no? Un material reciclable de la zona, ¿no? Vamos a rescatar primero con nuestro traje típico para poder representar a la selva, ¿no? Queremos eso, nosotros lo que queremos es identificarnos a través de nuestro traje, de nuestra música, de nuestra danza, y comenzamos nosotros por hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Entonces tenemos que comenzar por identificarnos. La selva es rico en todos sus aspectos, ¿no? En su naturaleza, por ejemplo. ¿Quién no quiere respirar aire puro? Está la selva. ¿Quién no quiere un lugar alegre? Está la selva. ¿Sí? Las oportunidades de los costeños, mayormente, si ustedes se dan cuenta, los costeños están aquí en la selva y se quedan en la selva también, ¿no? Entonces, hasta aquí algún comentario sobre la danza en el Perú. Hasta aquí algún comentario, jovencitos. ¿Algún comentario, jovencitos y jovencitas, sobre la danza de la selva? La danza de nuestro país. ¿Melissa? No, profesor, solo quería decir que sí podemos hacer otro tipo de trabajo. Por el tema del tiempo. Ajá. Solo eso quería decir. ¿Cómo dices? A ver, dime, Melissa, ¿no te escuché bien? Que si se podía hacer otro tipo de trabajo, bueno, lo digo yo, por el tema del tiempo, porque yo no... Ya, listo. Miren, jovencitos, miren. Lo siguiente, miren. En realidad no se le iba a dejar un trabajo, pero ¿qué les parece si el trabajo lo dejamos para la otra semana? ¿Les parece? Jóvenes, les vamos a dar, o sea, no se lo dejamos, pero por cuestión de tiempo lo dejamos o sea, esta semana que viene no, sino para la próxima, ¿les parece? Ya, profesor, no hay problema. Ajá, correcto, muy bien. Entonces le vamos a dar, ya, sí, correcto, hasta la próxima semana. O sea, esta de aquí que viene no, sino hasta la próxima no, la otra no va a haber trabajo acreditable, sino más bien este trabajo que sigue ahí, ¿ya? Profesor, ¿Correcto? ¿Les parece? Hola, Rachel, disculpe, te escucho. entendí bien. Este trabajo que está dejando hoy día va a ser por la próxima semana, o sea, de lo que pasa. O sea,
2 semanas le vamos a dar, 2 semanas. O sea, esta que no, la próxima todavía. Ah, ya. Ya, profesor. Ajá. Porque le voy a comentar que yo todavía no Sí, había presentado este último, pues lo puedo presentar los dos juntos. claro, pero hay flexibilidad en eso, ¿ya? Ya, profesor. Hay flexibilidad. Ya. Si algunos tuvieran algún inconveniente, también hagan que hacerme saber para yo ir más o menos haciendo un cálculo sobre eso, ¿ya? Y darles oportunidades, siempre las oportunidades están ahí, ya saben ustedes mi número, me llaman y inmediatamente nosotros estamos ahí para coordinar, ¿ya? Bien, jóvenes, muy agradecido, o de repente tienen alguna otra preguntita. ¿Alguna Ninguno, otra? profesor, todo claro. Todo claro, Ya está, muy profesor, bien. ninguno. Muy bien, entonces hay que ponernos a danzar, ¿ah? Hay que identificarnos con nuestra danza. Bien, jóvenes, muchas gracias, nos vemos, cuídense.